Buenos días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el doctor Samuel Canizales Quinteros. El doctor Canizales cursó la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la genómica de poblaciones y de las enfermedades metabólicas, así como del microbioma intestinal, englobando proyectos dirigidos a identificar biomarcadores genómicos, metabolómicos y metagenómicos asociados con la obesidad y sus complicaciones. Estas líneas han tenido contribuciones importantes, tales como identificación de genes y perfiles metabolómicos relacionados con el desarrollo de la obesidad, complicaciones metabólicas como niveles bajos de colesterol HDL, hipertrigliceridemia e hígado graso no alcohólico. Caracterización de la microbiota intestinal asociada con el riesgo o protección de obesidad infantil en México y estudio de la genética de poblaciones del continente americano. El doctor Canizales ha publicado más de 120 artículos de investigación en revistas internacionales y nacionales. Muchos de los resultados de las líneas mencionados se han publicado en revistas del más alto impacto, tales como Obesity, Diabetes, Human Molecular Genetics, Hepathology y Nature Communications. Cuenta con cerca de 4,000 citas. También ha dirigido más de 20 tesis, que incluyen tesis de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura. Desde 1996 es profesor de distintos cursos en las licenciaturas en la Facultad de Química de la UNAM y de distintos posgrados también en la UNAM. Ha recibido más de 30 premios y distinciones. Actualmente es responsable de la Unidad de Genómica de Poblaciones aplicada a la salud de la Facultad de Química de la UNAM y el INMEGEN. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3. Doctor Canizales, sea bienvenido. Buenos días. A continuación presentaré el seminario titulado Genes asociados con la obesidad y su posible participación en la pérdida de peso. Sin duda, uno de los principales problemas de salud pública en el mundo es la obesidad. Su prevalencia ha incrementado de manera alarmante en las últimas décadas y se estima que más del 40% de la población mundial presenta sobrepeso y más de 300 millones obesidad. En México, con base en la Encuesta Nacional de Salud del 2018, en adultos, más del 35% presenta también obesidad. ¿Qué es lo que ha llevado a este incremento rápido en la prevalencia de obesidad en las últimas décadas? Los cambios principalmente en el estilo de vida. Así tenemos que un ambiente obesogénico caracterizado por un exceso de calorías en la dieta, aumento en el sedentarismo por falta de actividad física, factores predisponentes en etapas prenatales. Sin embargo, a pesar de que estos factores obesogénicos pueden estar expuestos a un número amplio de la población, no todos los sujetos responden de la misma manera a la ganancia de peso. Así que tenemos que un porcentaje de esta heredabilidad de la obesidad es explicado por la genética de los individuos. Se estima que la predisposición genética, la varianza en el cambio en el peso está en al menos un 40-70% explicada por los genes de los individuos. Entonces, la exposición a una mayor ingesta calórica y a un menor gasto energético en los diversos sujetos de las diferentes poblaciones del mundo podrían dar respuestas distintas dependiendo de la genética que presenten estos individuos, conllevando o no a la ganancia de peso. De ahí la importancia de entender cuáles son los genes predisponentes al desarrollo de la obesidad y la interacción que presentan con los distintos factores de riesgo ambientales y modificables en consecuencia. Para identificar estos genes se han desarrollado distintas estrategias a lo largo de décadas.
De los principales y primeros estudios para identificar los genes relacionados con la obesidad fue el estudio de familias en los cuales un número de sujetos presentaba obesidad desde edades tempranas. Esta estrategia permitió identificar genes relacionados con formas monogénicas de la obesidad, identificando genes muy importantes como son la leptina, el receptor de esta hormona y otros que comentaremos más adelante de esta plática. Además, a través del conocimiento de la biología de la obesidad relacionada con la acumulación de grasa en el tejido adiposo y otros genes que podrían funcionar regulando patrones de saciedad, se pudo tener genes candidatos que fueron estudiados de manera puntual para identificar posibles cambios relacionados o asociados con la obesidad. Sin embargo, el gran salto en la identificación de genes relacionados con esta patología ocurrió una vez que se tuvo la secuencia del genoma humano y a través de ellos y a través de esta secuencia la identificación de variantes polimórficas de un solo nucleótido, las cuales permitieron generar un mapa para estudiar todo el genoma. A través de esta estrategia conocida como escrutinio del genoma completo a través de polimorfismos de un solo nucleótido, se ha generado un gran número de genes asociados con la obesidad. Estos genes, a través de estudios relativamente recientes, han permitido la identificación de variantes en más de 100 genes relacionados con parámetros que son marcadores de la obesidad, como es el índice de masa corporal, el más estudiado, aunque no necesariamente el más preciso para entender la obesidad. Con esta estrategia, ustedes pueden ver en esta imagen que hay genes relacionados con la acumulación de grasa, con el índice de masa corporal, con la distribución que tiene esta grasa, y algunos se comparten entre los distintos parámetros relacionados con la obesidad. En uno de los estudios principales, con una población amplia de más de 300,000 sujetos, principalmente de origen europeo, ha permitido identificar esta centena de genes. En un estudio más reciente, donde además de estos 300,000 se sumaron casi 400,000 individuos adicionales, generando una población de estudio de casi 700,000 sujetos, se pudo identificar algunas decenas de genes nuevos, aunados a los ya conocidos, que en su conjunto, las variantes que presentan estos genes logran explicar hasta un 6% de la varianza de parámetros relacionados con la obesidad. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas anteriores, comentábamos que la genética logra explicar, o se espera que logre explicar, hasta un 70% de la varianza de parámetros relacionados con la obesidad. Sin embargo, pues lo que actualmente conocemos dista mucho de poder explicar este porcentaje de la varianza. Si este cálculo de heredabilidad es correcto, significa que hay otras variantes que no hemos logrado identificar que pudieran tener un efecto mayor, o es la combinación de ellas las que podría tener este peso para explicar gran parte de la varianza en el índice de masa corporal. Sin embargo, estos resultados han sido de gran utilidad para entender un poco más cuáles serían los genes relevantes en el desarrollo de la obesidad y la biología relacionada con estos genes. Como pueden ustedes identificar en el centro de los genes que se comparten para distintos rasgos de la obesidad, está el gen FTO, que comentaremos un poquito más sobre él adelante en la charla, y el que es el centro de nuestra plática, que es el receptor de melanocortina 4. Este gen, el gen del receptor de melanocortina 4, verán ustedes que es uno de los genes más relevantes tanto para formas mendelianas monogénicas de obesidad como para formas poligénicas, como es el caso
de esta asociación a nivel de genoma completo. En este resumen publicado recientemente, podemos ver, por un lado, los principales genes identificados para formas monogénicas de la obesidad, como comentaba. Por acá podemos ver desde los 90 la identificación a través del estudio de familias de genes muy importantes en la regulación de la saciedad, como es leptina o el receptor de melanocortina 4, sumado a casi una decena de genes que cuando se mutan o presentan mutaciones, condicionan al desarrollo de obesidad monogénica. Sin embargo, el gran número de genes identificados ha sido principalmente para la obesidad común poligénica, donde más de 1000 loci se han identificado para algunos de los rasgos relacionados con la obesidad. En esta diapositiva quiero llamar su atención en cuáles han sido las principales poblaciones estudiadas en el mundo para identificar estos genes asociados con la obesidad. En azul pueden ver que la gran mayoría de los estudios se han realizado en población europea. Existen también estudios en población asiática, aunque en menor proporción, en población africana, y en rojo están las otras poblaciones. Significa que poblaciones latinas o poblaciones de Latinoamérica han sido muy poco evaluadas en estos estudios. Considerando la estructura poblacional de estos grupos étnicos, es muy importante entender si las mismas variantes o variantes distintas en los mismos genes podrían contribuir de manera importante como factores de riesgo genético para la obesidad. En este sentido, un estudio muy reciente publicado a través de la conjunción de distintas cohortes e incluso consorcios, que fue uno de ellos en los que nosotros tuvimos oportunidad de participar en este estudio, además de otros grupos del mismo instituto. La suma de todos estos grupos y cohortes permitió conjuntar más de 50,000 individuos de Latinoamérica para poder estudiar qué variantes y si existían nuevos genes asociados con la obesidad. Este estudio se realizó a través de la conjunción, como mencioné, de distintas cohortes y generó información valiosa. Los principales resultados se establecieron en identificar SNPs líderes que no necesariamente eran los previamente reportados en población europea o asiática. Esto conlleva que si los estudios que se han realizado, incluido nuestro grupo de investigación, no necesariamente los SNPs que hemos estudiado, que son los principales para la población europea, son los más relevantes para la población latinoamericana. Sin embargo, podemos observar en este gráfico que los genes que se han identificado en la población europea sí siguen siendo los genes también más relevantes para la población latina. Así tenemos que uno de los genes más importantes es el gen FTO. Aquí podemos ver también que variantes, polimorfismos de un solo nucleótido en el gen del receptor de la melanocortina 4 también son relevantes para el desarrollo de obesidad común poligénica en poblaciones latinas. En conclusión, podemos establecer que fueron pocos los genes nuevos, en sí solo fue un gen nuevo asociado al índice de masa corporal, el que se pudo identificar en esta suma de cohortes de población latinoamericana. Esto no excluye que puedan existir nuevas variantes en nuevos genes, pero que aún se tiene que sumar más individuos, tener poblaciones con un número de sujetos mayor, lo que permita generar resultados más robustos y permitir la identificación de variantes
que tengan un efecto menor, pero que solo pueden ser identificadas a través de un tamaño poblacional mayor. A pesar de que la genética de la obesidad es muy importante, parte del reto de esta genética es establecer qué tan útil puede ser para revertir las complicaciones o predecir qué sujetos van a desarrollar complicaciones o cómo van a responder a los tratamientos para estas complicaciones relacionadas con la obesidad. Recordemos que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones metabólicas como la enfermedad cardiovascular a través de su asociación de mayor riesgo para dislipidemias, hipertensión, diabetes tipo 2. Estas son dos, si no las dos principales causas de muerte en México. Entonces, entendiendo la fisiopatología de la obesidad y los genes que dan mayor riesgo para este fenotipo, también podríamos incidir en una menor prevalencia no solo de la obesidad, sino de sus complicaciones. Para tratar la obesidad una vez que se presenta, la piedra angular sin duda es cambios en el estilo de vida. La dieta, una dieta adecuada y el ejercicio cotidiano son la principal estrategia para un mejor estado metabólico y la pérdida de peso. En este escenario se ha observado que en promedio los sujetos con obesidad que están sujetos o participan en estudios controlados de dieta y ejercicio, en promedio pierden un 5% de su peso. Esto parecería poco, pero con esta pérdida de peso se ven claras mejorías en su estado metabólico. Sin embargo, no todos los sujetos tienen un desempeño adecuado en estrategias de dieta y ejercicio, por lo que otras estrategias o intervenciones terapéuticas que coadyuven a la mejoría presentada por dieta y ejercicio, como es el tratamiento farmacológico, ha sido recomendada en sujetos que no tienen una buena respuesta o una respuesta suficiente en la pérdida de peso con dieta y ejercicio. Esto lleva a una pérdida de peso entre un 5 y 10%. Sin embargo, también existen sujetos que no responden o no tienen una pérdida suficiente de peso aún con el tratamiento farmacológico. Este grupo de sujetos está principalmente en aquellos que presentan obesidad grado 3 con un índice de masa corporal mayor de 40 o sujetos con obesidad grado 2 en un rango de 35 kilogramos sobre metro cuadrado, pero que a la vez presentan complicaciones metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2. En estos sujetos, una de las mejores estrategias que ha sido exitosa no solo para la pérdida de peso, sino para la remisión de complicaciones como la diabetes tipo 2, es la cirugía bariátrica, donde los sujetos logran perder más del 50% del exceso de peso. Sin embargo, como pueden observar en el gráfico, el riesgo de estas intervenciones aumenta cuando se usan fármacos o cuando se lleva a cabo la cirugía bariátrica, pero cabe mencionar que todas han presentado resultados importantes en la mejoría metabólica y en la pérdida de peso. Sin embargo, a pesar de que la media de la respuesta podría considerarse homogénea, cuando se observa de manera individual, se puede ver que hay una variación en la respuesta entre los sujetos que participan. Así podríamos categorizar esta respuesta dependiendo si se trata de una dieta hipocalórica, tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica. Ustedes pueden observar que hay una distribución en la respuesta. Sujetos que responden poco a la dieta o incluso pueden ganar peso en vez de perderlo una vez que están en un proceso de intervención dietaria y ejercicio,
y sujetos que responden muy exitosamente a esta estrategia. Lo mismo ocurre con el uso de fármacos, de diversos fármacos para la pérdida de peso, sujetos que no pierden peso o sujetos que pierden un porcentaje mayor comparado con la media, donde se observa el mayor número de sujetos que está, como ya se mencionó, entre un 5 y 10% para el tratamiento farmacológico. En el caso de la cirugía bariátrica, la mayoría de los sujetos pierde más del 40% de su peso, pero también podemos observar sujetos que pierden menos porcentaje de peso, sujetos que pierden más de la media estimada para esta intervención. ¿Qué variables podrían estar participando en esta variación interindividual en la respuesta a los tratamientos para la pérdida de peso? Sin duda, una de estas variables es la genética propia de cada uno de estos individuos, así como otros niveles de marcadores que podrían ser útiles para predecir cómo van a responder estos sujetos a las intervenciones para la pérdida de peso. Nosotros en esta ocasión nos basaremos principalmente en la genética asociada con la respuesta a la dieta, a diversos fármacos o a la cirugía bariátrica. Una forma de acercarnos a esta posible predicción es la suma de todas las variantes identificadas para la ganancia de peso o asociadas con la obesidad. Mencionaba hace un momento que se han identificado más de una centena de genes asociados con la obesidad común poligénica. Entonces, una de las estrategias ha sido generar puntajes de riesgo sumando las diversas variantes para establecer si este puntaje de riesgo genético puede ser útil para predecir cómo van a responder los sujetos a estrategias terapéuticas. En ese sentido, se ha observado que si se suma un gran número de variantes de riesgo, aquí es un ejemplo para poder ilustrar de manera genérica cómo puede ser útil la suma de estas variantes en un puntaje y tener aquellos sujetos que sumaron un alto número de variantes de riesgo o un bajo número. Se ha visto que este puntaje de riesgo va teniendo un efecto a cómo avanza en la edad del sujeto de ganar más peso comparado con los sujetos que tienen un número bajo de variantes de riesgo. Sin embargo, estos puntajes de alto riesgo parecen ser mejores predictores para la obesidad extrema, obesidad grado 3, y se ha propuesto que en este escenario los sujetos que suman estas variantes, un puntaje alto de riesgo, podría ser este puntaje también útil para predecir la respuesta a intervenciones como la cirugía bariátrica. En este sentido, brevemente comentaré que esta estrategia de puntaje de riesgo ha sido utilizada de manera exitosa solo en un estudio para obesidad grado 3, donde a través de cirugía bariátrica se pudo observar que hay sujetos que responden o no responden al tratamiento quirúrgico. Y se pudo también identificar que aquellos sujetos con un puntaje alto de los genes que se han identificado asociados con la obesidad son los que presentaban una menor pérdida de peso versus aquellos que tenían un puntaje bajo y tenían una mayor pérdida de peso. Sin embargo, a pesar de que estos datos son muy interesantes, su utilidad en la clínica todavía requiere mayores estudios y poderse validar en distintas poblaciones, ya que no necesariamente los SNPs y genes participantes en una población son extrapolables a poblaciones con estructuras genéticas distintas como podría ser la población mexicana. Aunado a ello, las variantes comunes pues suman poco al efecto, por lo que se ha propuesto que si se evalúan variantes que tal vez no son tan comunes en la población, pero que tengan una magnitud del efecto mayor que las variantes comunes, estas podrían ser más útiles para predecir ya sea el riesgo de obesidad
o la respuesta a la pérdida de peso por distintas intervenciones. La dificultad que presenta estas variantes raras es que comúnmente tienden a ser específicas como mutaciones de cada una de las familias de estudio, por lo que el número de mutaciones varía dependiendo de las familias o de los individuos que las presenten, lo que dificulta su estudio, ya que se tendrían que hacer estudios de secuenciación para poderlas identificar y vuelve más difícil la estrategia de buscar una única variante, como podría ser en el caso de variantes comunes. Sin embargo, existen excepciones donde mutaciones posiblemente a través de un efecto fundador puedan incrementar su frecuencia en alguna población y a pesar de tener un efecto mayor, tener una frecuencia mucho mayor al 1%. Hablaré justo de ese caso para la población mexicana. En el estudio de estas variantes que pueden tener un efecto mayor y que podrían estar presentes en genes de obesidad monogénica, nosotros hemos estudiado uno de estos genes, que es el receptor de melanocortina. ¿Por qué particularmente este gen? Ya que se ha visto en la literatura que el 5% de los pacientes con obesidad monogénica presentan mutaciones en este gen del receptor de melanocortina y aunque los factores ambientales pueden tener un peso, a diferencia de la obesidad poligénica, donde es esta interacción y posiblemente los factores ambientales tengan más peso que la genética, en la obesidad monogénica son los factores genéticos los que llevan principalmente al desarrollo de la obesidad, claramente en interacción con el ambiente. ¿Cuál es la función que tiene el gen del receptor de melanocortina? Este gen se expresa principalmente en el sistema nervioso central y tiene capacidad de regular a través de la vía de melanocortina el balance entre la ingesta energética y el gasto a través de mecanismos de saciedad. Esto significa que cuando este gen está alterado, cuando hay mutaciones, como en el caso de la obesidad monogénica, se pierde este nivel de saciedad controlada y los individuos tienen una mayor ingesta de alimento llevando al desarrollo de obesidad. Platicaremos un poquito más adelante sobre ello. Pero ¿por qué particularmente este gen? Hace apenas un año, el año pasado, se publicó uno de los estudios más grandes para población mexicana. Este es un estudio analizando más de 600,000 exomas, de los cuales la gran mayoría eran exomas de personas de origen europeo, pero también se incluyeron casi 100,000 sujetos mexicanos, sí, de la Ciudad de México particularmente. Aun cuando el resultado más importante fue un gen que presenta mutaciones para disminuir el riesgo de obesidad, nos llamó la atención en este trabajo que se identificaron también, como era esperado, mutaciones en el gen del receptor de melanocortina, pero particularmente se encontró una mutación en el aminoácido 269 que da un cambio de isoleucina por asparagina, donde este cambio lleva a que la proteína pierda su función. Pero lo que más nos llamó la atención es que la frecuencia de este cambio fue del 3% en los sujetos con obesidad, mucho mayor a lo que se presentan las mutaciones raras, puntuales, en el gen del receptor de melanocortina y otros genes. Esto significa que solo esta mutación estaba en el 3%, pero de los sujetos mexicanos. Ninguno de los 500,000 sujetos con obesidad de origen europeo presentó esta mutación, sugiriendo que esta mutación puede ser exclusiva de población mexicana o poblaciones de Latinoamérica. Habrá que estudiar todavía más poblaciones para ver si realmente tiene un origen exclusivo y su incremento se pudo haber dado por un efecto de fundador. Además, en un estudio publicado hace un par de años
en sujetos mexicanos en un estudio generado por un grupo del centro médico. Ellos identificaron que esta mutación también estaba asociada a la obesidad, incluso analizando pequeñas estructuras familiares, encontraron que todos los portadores de la mutación presentaban obesidad, sugiriendo que tenía una penetrancia muy alta. Esto, si lo sumamos con los datos anteriores, sugieren que cuando está presente esta mutación, el gen del receptor de melanocortina, o la proteína, mejor dicho, al estar mutado, no permite que se dé este control de la saciedad, llevando al desarrollo de obesidad. ¿Dónde se ubica esta mutación? Esta mutación se encuentra en la asa extracelular, en una de las asas extracelulares de la proteína del receptor de melanocortina 4. Esta proteína del receptor de melanocortina 4 es una proteína acoplada a proteínas G, y una de sus funciones para regular es generar AMP cíclico. Llama la atención que cuando se evaluó in vitro en células G, se pudo observar que la presencia de la mutación prácticamente anula la producción de AMP cíclico. Aquí está en rojo la mutación y queda junto con otras mutaciones que ya habían sido identificadas para el desarrollo de obesidad monogénica. Aunado a ello, no solo evita la producción de AMP cíclico, sino que también se observó en un estudio más reciente que la interacción con beta-arrestina para poder llevar el proceso de señalización del receptor de melanocortina también se ve afectada. Esto nos lleva a sugerir que la mutación identificada en la población mexicana claramente causa una pérdida de función, no solo en la generación de AMP cíclico, sino también en la interacción con beta-arrestina, dos de los mecanismos principales para la función del gen del receptor de melanocortina. En este sentido, en un estudio que nosotros realizamos, que se encuentra en revisión actualmente, analizamos para poder valorar si lo que se había presentado en estos estudios previos era consistente con nuestra población de estudio, y analizamos más de 1,000 sujetos con obesidad y casi 500 sujetos normopeso para evaluar si esta mutación también estaba asociada con el desarrollo de obesidad. Para ello, sumamos esfuerzos con el grupo de la doctora Teresa Villarreal y el doctor Rafael Velázquez para tener un mayor número de sujetos para que la población de estudio tuviera el poder suficiente para identificar la asociación con la obesidad. Como pueden ver, el riesgo de obesidad en toda la población fue de 4 veces más en presencia de la mutación. Aunado a ellos, y cuando se estratificó por grados de obesidad, fueron los obesos grado 3 los que tuvieron el mayor riesgo, con 5 veces más riesgo de presentar obesidad en presencia de esta mutación. Esto sugiere que esta mutación posiblemente sea la principal variante genética asociada con la obesidad en la población mexicana, ya que a pesar de que su frecuencia es relativamente baja, la encontramos en 5% de los sujetos con obesidad grado 3 y casi un 4% en los sujetos con obesidad grado 1, y contrasta con el 1% observado en los sujetos delgados. Sin embargo, sí estamos identificando sujetos con normopeso que presentan esta mutación. Habrá que entender por qué estos sujetos, a pesar de tener esta mutación, no desarrollaron obesidad. Si extrapolamos esta frecuencia de la variante a la población en México, si estimamos que de 3 a 4 sujetos de cada 100 que presentan obesidad en México tienen esta mutación o podrían tener esta mutación, y 30 millones de personas en México presentan obesidad, podríamos estimar que casi 1 millón de personas tienen esta mutación
y es un factor de riesgo o pudiendo ser un factor que conlleva un mayor riesgo de desarrollar obesidad, por lo que habrá que evaluar si su identificación temprana podría prevenir el desarrollo de la obesidad en la edad adulta. Uno de los intereses de este trabajo fue probar si esta mutación claramente asociada con la obesidad responde o tiene un efecto distinto en las intervenciones o provoca un efecto distinto en las intervenciones para la pérdida de peso. Esto significó la colaboración con distintos grupos de diversas instituciones en México para poder evaluar esta variante en un escenario de intervención dietaria, en un escenario de tratamiento farmacológico y a través de una colaboración con el grupo de la doctora Orozco de aquí del INMEGEN, evaluar si el efecto en presencia de esta mutación en sujetos con cirugía bariátrica, con un seguimiento de 6 meses, presentaban una respuesta diferenciada en presencia de la mutación. De principio, nuestra hipótesis era que los sujetos con la mutación podrían perder menos peso en estas estrategias. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Inicialmente, la pérdida de peso con una restricción calórica, esto se hizo en 75 sujetos que se intervinieron, se les dio una dieta reduciendo 750 kilocalorías de su dieta habitual. La mayoría de los alimentos que consumieron se les entregaron a los sujetos como parte del protocolo de investigación y se siguieron durante un mes. De estos 75 sujetos, solo 2 presentaron la mutación esperado, de acuerdo a la frecuencia que nosotros ya habíamos observado, y ambos fueron mujeres, por lo que se hizo un estudio pareado 3:1 con 6 mujeres controlando o pareando por edad e índice de masa corporal inicial. Como pueden observar, después de un mes de seguimiento, los sujetos perdieron alrededor de 2% de su peso en kilogramos, y estos sujetos pueden ver en azul el grupo control. Uno de los sujetos perdió peso de manera muy similar al grupo control y otro perdió menos, pero cayó en este rango de desviación estándar que tuvieron los sujetos control. Esto sugiere que con una dieta de restricción, con una intervención, de restricción dietaria controlada, con un seguimiento estricto, los sujetos con esta mutación pierden un porcentaje de su peso similar a los sujetos control. En contraste, cuando nosotros evaluamos también una intervención para pérdida de peso con recomendaciones dietarias, a diferencia de la intervención anterior donde se les dio los alimentos y hubo un control estricto de la dieta, aquí hubo recomendaciones. Se les recomendó ciertos menús para ajustar su dieta a 1,500 calorías al día con 20 minutos de ejercicio moderado. Estos sujetos se les siguió durante 6 meses y de los 127 sujetos que participaron en el estudio, 109 concluyeron los 6 meses de estudio, de los cuales 3 presentaron la mutación. Estos 3 sujetos que presentaron la mutación se compararon con un grupo control pareado de 18 sujetos. Como ustedes pueden observar en este escenario, los sujetos que tuvieron la mutación no perdieron peso, incluso ganaron ligeramente peso, a diferencia de los sujetos con la mutación que perdieron alrededor de 3% de su peso a los 6 meses. Esto sugiere que los sujetos con la mutación sí responden
a estrategias de intervención dietaria siempre y cuando estas sean estrictas. No responden adecuadamente a las recomendaciones dietarias, lo cual es muy consistente con un estudio realizado en niños de origen danés, donde un número amplio de niños con mutaciones en el receptor de melanocortina, cuando se les realizaron recomendaciones dietarias semejantes a este estudio, los niños no perdieron peso después de un seguimiento de varios meses. Contrastante con otro estudio donde las recomendaciones o la restricción fue mucho más estricta en la dieta y se observó una pérdida de peso semejante a los controles. Esto nos lleva a que en los sujetos con esta mutación, la intervención dietaria, aunque puede ser exitosa, requiere un seguimiento más estricto una vez que se identifiquen estos sujetos con la mutación en el receptor de melanocortina. Dado que algunos sujetos sabemos que no responden o responden con una pérdida de peso no tan eficiente, un coadyuvante son los tratamientos farmacológicos. Estos tratamientos farmacológicos son diversos. En un estudio reciente se evaluó liraglutida, un agonista del receptor de GLP-1 y que se había propuesto que un mecanismo de acción podría ser a través del receptor de melanocortina. Ellos en ese estudio encontraron que los pacientes con mutaciones en este gen responden favorablemente igual que los que no tienen mutaciones, por lo que proponen que el liraglutida puede ser un fármaco útil para la pérdida de peso aún en sujetos con mutaciones en el receptor de melanocortina. ¿Por qué es relevante? Porque todavía no hay una estrategia única para tratar a los pacientes con obesidad monogénica, por lo que identificar posibles estrategias sigue siendo uno de los requerimientos para favorecer la salud de estos pacientes. Dentro de los fármacos más utilizados se encuentra fentermina, que es el motivo de estudio en esta presentación. Fentermina, aunque su vía de acción no se conoce del todo, pues fentermina parte de lo que hace es un proceso de evitar la recaptura de catecolaminas, particularmente de noradrenalina, dopamina, y se ha sugerido, aunque no es del todo claro, que parte del mecanismo, aunque sea de manera indirecta, podría ser a través del receptor de melanocortina, por lo que nosotros hipotetizamos que el uso de fentermina para la pérdida de peso en estos pacientes con la mutación podría no ser tan eficiente. Fentermina es uno de los principales fármacos utilizados para la pérdida de peso, incluso es el más exitoso para la pérdida de peso comparado con otros fármacos y como mencionaba, su vía de acción puede ser a través de liberando catecolaminas y evitando la recaptación de las mismas. Esto, como se mencionó, podría implicar al receptor de melanocortina de manera indirecta, por lo que es válido hipotetizar que mutaciones en el receptor podrían afectar la respuesta a este fármaco una vez que se administra. Para ello, ¿qué fue lo que hicimos? Realizamos un estudio fase 4 abierto, prospectivo, longitudinal, en sujetos con obesidad. A estos sujetos se les dio un tratamiento por 6 meses de 30 miligramos de fentermina. Como es un coadyuvante a la intervención de cambio en el estilo de vida, estos sujetos también tenían dieta y ejercicio, una dieta de 1.500 calorías y 20 minutos de ejercicio moderado al día. De estos 168 pacientes que iniciaron el estudio, 113 lo completaron a 6 meses y 6 de ellos presentaron la mutación. Llama la atención nuevamente que todas fueron mujeres, por lo que se parearon con 18 controles considerando la edad y el índice de masa corporal inicial. No es raro que la mayoría de los sujetos identificados sean mujeres, dado que la población de estudio comprende principalmente mujeres. Como pueden observar en el gráfico, tanto los sujetos
con la mutación como los que no presentaron la mutación perdieron un porcentaje de peso muy similar. No hubo diferencias significativas al comparar el 15% de peso que pierden los sujetos con la mutación versus el 12% de los sujetos sin la mutación. Esto nos lleva a sugerir que aún en presencia de la mutación, fentermina puede ser un tratamiento útil para pacientes con obesidad monogénica, particularmente con la presencia de esta mutación, al igual que lo es para pacientes sin la mutación. Además, aunque no lo muestro en esta ocasión, los pacientes tuvieron una mejoría metabólica, disminuyendo sus niveles de glucosa y la resistencia a la insulina. Por lo que fentermina podría ser un tratamiento útil, al menos al corto plazo. Debemos recordar que muchos de estos pacientes, una vez que dejan los tratamientos, hay una reganancia de peso, por lo que se ha sugerido que pacientes con mutación en el receptor de melanocortina, con mutaciones, tienden a presentar una mayor reganancia, por lo que todavía requerimos estudios de mayor seguimiento para poder explorar si estos pacientes ganan más peso cuando están aquellos que presentan la mutación comparado con los que no la presentan. Finalmente, una tercera vía para la pérdida de peso, si ustedes observan, exploramos prácticamente las principales estrategias para la pérdida de peso. Una de las principales estrategia utilizada para la pérdida de peso en sujetos con una obesidad severa o aquellos que presentan complicaciones como la diabetes tipo 2 es la cirugía bariátrica. En este grupo de estudio fueron pacientes que se les realizó un bypass gástrico de 2 anastomosis de Rose. En estos pacientes fueron 206 pacientes, todas mujeres, con seguimiento a 6 meses. 8 de estos pacientes presentaron la mutación en el receptor de melanocortina. Uno de ellos fue homocigoto y se parearon con 24 controles con base al índice de masa corporal inicial y la edad que presentaron estos sujetos. Una vez que se comparó el exceso de peso perdido, pudimos observar que al igual que con la restricción dietaria y el uso de fentermina, los pacientes con mutación heterocigota perdieron el exceso de peso de manera similar a los que no presentan la mutación. Como ustedes pueden ver, se considera exitosa la cirugía por arriba de un 50% del exceso de peso y estos sujetos tuvieron alrededor de un 60%. A diferencia del sujeto que fue homocigoto para la mutación que perdió, aunque sí tuvo una pérdida de peso a los 6 meses del 50%, esta fue menor que la que presentaron los sujetos heterocigotos o sin la mutación. No podemos concluir si de forma homocigota el efecto de la mutación puede llevar a que la pérdida de peso por esta o las otras estrategias utilizadas sea menor, ya que solo pudimos identificar un sujeto que presenta la mutación de forma homocigota. Habrá que hacer estudios en un mayor número de sujetos para poder llegar a una conclusión más robusta. Sin embargo, en modelos animales se ha visto que cuando es un knockout completo, o sea que no funciona en ninguno de sus dos alelos, es homocigoto, esto cuando se le realiza un procedimiento de cirugía bariátrica pierde menos peso que un ratón con heterocigoto para el silenciamiento del receptor de melanocortina, lo que igual sería consistente con lo observado en este escenario. Nuevamente, debemos de comentar que una limitante de este trabajo es el seguimiento a corto plazo. Habrá que ver si estos pacientes tienden a ganar más peso que los que no tienen la mutación. En conclusión, para finalizar este seminario, podemos decir que el puntaje de riesgo poligénico, aunque se asocia de manera robusta con el tratamiento, en este caso, de pérdida de peso por cirugía bariátrica, su utilidad en la clínica aún está en discusión. Se requieren muchos más estudios para llegar a una conclusión de qué tan útil es predecir la pérdida de peso
en el caso de cirugía bariátrica o intervenciones dietarias, utilizando puntajes de riesgo poligénico. Particularmente en el caso de la mutación en el receptor de melanocortina, esta pudimos replicar que efectivamente es un factor genético de riesgo para la obesidad, generando una razón de momios, un riesgo 5 veces mayor de obesidad mórbida en presencia de esta mutación. Entonces, esto confirma que esta mutación es frecuente en la población mexicana, tiene un riesgo muy alto para el desarrollo de obesidad, pero de manera importante, si se tiene al menos un alelo funcional, esto que es si las personas son heterocigotas, parece ser suficiente para que haya una buena respuesta, al menos al corto plazo, en la pérdida de peso, tanto por la restricción dietaria realizada de manera más estricta, el uso de fentermina, que es la primera vez que se prueba fentermina en una forma parecida a un desarrollo monogénico de obesidad, como sería la presencia de esta mutación en el receptor de melanocortina, y también de manera importante en la cirugía bariátrica. Entonces, estas 3 intervenciones pueden ser útiles para el tratamiento a corto plazo de la obesidad en portadores y también en no portadores de la mutación. Hasta este momento, la mutación no parece discriminar en la respuesta de estas 3 intervenciones y es una respuesta favorable en la pérdida de peso, a pesar de ser una mutación de alto riesgo para el desarrollo de la obesidad en la población mexicana. Finalmente, pues reconocer la participación del grupo de estudio de la unidad de genómica de poblaciones de la Facultad de Química de la UNAM en el INMEGEN, a los colaboradores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INMEGEN, la doctora Villarreal, la doctora Orozco, el doctor Barajas, colaborador de la doctora Orozco, el doctor Velázquez, cuyo grupo se ha fortalecido con la suma de esfuerzos de estos colaboradores del instituto. Aunado a ello, al Instituto Nacional de Nutrición, con una colaboración que ya lleva varios años, y el agradecimiento a los distintos financiadores que con su apoyo se pudo llevar a cabo este trabajo. Gracias y queda el trabajo abierto para preguntas.